mayoría de nosotros, nuestro hogar es nuestro mundo. Es el escenario sagrado donde se despliegan nuestras mayores alegrías y, a veces, nuestras penas más profundas. Es el lugar donde esperamos encontrar refugio y seguridad. Pero, ¿qué ocurre cuando este pequeño mundo, nuestro, se ve invadido por algo que no podemos ver ni comprender? Una sombra que, poco a poco, parece alimentarse de nuestra paz. En la Italia de la posguerra, una familia como tantas otras, honesta, sencilla y temerosa de Dios, comenzó a vivir esta inexplicable pesadilla. La armonía que siempre los había unido dio paso a amargas y explosivas discusiones, desatadas por razones triviales. Los ahorros de toda su vida comenzaron a desvanecerse ilógicamente, y una extraña sensación de pesadez y tristeza se apoderó de todos. Por la noche, el sonido de arañazos en las paredes y pasos en el piso de arriba, mientras todos estaban en la cama, les helaba la sangre en las venas. Sin encontrar respuestas en la lógica del mundo y sintiendo que se perdían el uno al otro y a su propio hogar, hicieron lo que tantos italianos hicieron como último recurso en una peregrinación de fe y esperanza a San Giovanni Rotondo. Buscaron la luz de un humilde fraile estigmatizado, del que se decía que veía lo invisible. Buscaron al Padre Pío, y el secreto que revelaremos es el método práctico, el ritual de protección que el Padre Pío les enseñó para resguardar su hogar y recuperar la paz. Cuando finalmente llegaron al Padre Pío, tras una larga y agotadora espera entre la multitud, el padre de familia comenzó a relatar, con la voz entrecortada por el dolor y la vergüenza, todos los extraños y terribles sucesos que afligieron su hogar. El santo capuchino escuchó en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos entornados, como si no solo oyera las palabras, sino también viera las escenas y sintiera la angustia de aquella familia en su propia alma estigmatizada. Cuando el hombre terminó su relato, quizás esperando una expresión de conmoción o sorpresa, el Padre Pío simplemente suspiró con profunda y compasiva tristeza, como un médico experimentado que reconoce los síntomas de una enfermedad antigua y terrible. Luego los miró y les dijo unas palabras que jamás olvidarían. El problema no son los ruidos en sus paredes, ni las discusiones en su mesa. Es simplemente la fiebre. La enfermedad es otra cosa. El enemigo ha encontrado una puerta abierta en su hogar. Han dejado de ser una fortaleza para convertirse en un lugar de paso. En ese momento, el Padre Pío comenzó a catequizarlos, a enseñarles el primer y más importante principio de la batalla espiritual por el hogar. Les explicó que el hogar de una familia cristiana nunca es solo una casa, es una iglesia doméstica, una pequeña embajada del reino de los cielos en la tierra. Y el objetivo del enemigo, en su envidia, es siempre el mismo en invadir, perturbar y profanar este suelo sagrado, para que la luz de Dios ya no pueda brillar desde allí al mundo. Les decía, su batalla no es por un hogar, sino por una iglesia. La familia, confundida y asustada, preguntó entonces al Padre Pío, «¿Pero cómo, padre? ¿Cómo se abrió esta puerta? Somos buenas personas». Y el santo, con la paciencia de un padre amoroso, pero con la firmeza de un médico que necesita revelar la causa de una enfermedad, les explicó el segundo gran principio de la batalla espiritual por el hogar. El enemigo no tiene el poder de derribar la puerta de un hogar que está verdaderamente con Dios. Necesita que la puerta se abra desde dentro. Necesita una brecha en el muro espiritual. La primera y mayor de todas las brechas, enseñó el Padre Pío con inmensa gravedad, es el pecado mortal vivido sin arrepentimiento ni confesión dentro de la familia, especialmente el pecado de los padres, que son los pilares y sacerdotes de esa iglesia doméstica. Cuando uno vive habitualmente en un estado que ofende gravemente a Dios, ya sea por infidelidad conyugal, resentimiento y falta de perdón, injusticia o, peor aún, por la participación en prácticas ocultistas, adivinación y superstición, es como si la familia le hubiera entregado las llaves de su propia casa a un ladrón. La gracia santificante, escudo del alma, se retira,
y el enemigo encuentra un camino despejado para entrar y establecer su campamento de perturbación. La segunda gran brecha, a menudo pasada por alto, es el abandono de la vida de oración. Un hogar donde ya no se reza, donde no se invoca el nombre de Dios, donde el rosario se ha olvidado en un cajón, se convierte en un hogar espiritualmente frío, silencioso y oscuro. La oración familiar es el fuego que mantiene el hogar cálido e iluminado. Es el humo del incienso que sube al cielo y ahuyenta a las bestias de la noche. Sin el fuego de la oración, el ambiente se vuelve gélido, húmedo e invitador a las presencias que prosperan en el frío y la oscuridad espiritual. Para el Padre Pío, descuidar la oración era una forma de invitación pasiva al mal. Aquí está el diagnóstico completo. La luz que la sabiduría del Padre Pío arrojó sobre las sombras de aquella familia y que ilumina la nuestra hoy. Primero, la revelación de nuestra inmensa dignidad a nuestro hogar es una iglesia sagrada, un reflejo del cielo en la tierra. Segundo, la revelación de la causa del ataque a la envidia del enemigo por esta belleza divina. Y tercero, la dura pero necesaria verdad sobre nuestra vulnerabilidad a las brechas en el muro, abiertas por el pecado y la ausencia de oración. Ante una verdad tan poderosa, la familia podría haberse desesperado, sumida en la culpa, pero, por la gracia de Dios, ocurrió exactamente lo contrario. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron una chispa de esperanza, porque el diagnóstico del Padre Pío, aunque severo, les devolvió la fuerza. Si la puerta se había abierto de alguna manera desde dentro, significaba que ellos mismos, con la ayuda de Dios, podían cerrarla. El problema dejó de ser una fuerza misteriosa e incontrolable y se convirtió en una batalla que finalmente podían librar. Al ver en sus ojos ya no la desesperación, sino la llama de la determinación, el Padre Pío les entregó lo que habían venido a buscar en el manual para la reconstrucción. La guía paso a paso, el ritual sagrado para purificar el hogar, cerrar las brechas y reconstruir los muros espirituales, haciéndolos más fuertes que nunca. Y ahora, habiendo comprendido la naturaleza de esta guerra, comenzaremos el segundo acto para aprender en detalle cómo usar las armas que el Padre Pío nos confió. Comenzamos ahora el manual práctico del Padre Pío, y su primera instrucción a esa familia, el primer e innegociable paso para liberar el hogar, no fue afectar las paredes de la casa, sino las paredes de las almas de quienes la habitaban. La base de toda armadura espiritual es una confesión general, sincera y bien hecha de toda la familia. El santo les explicó la lógica divina con claridad, cómo se puede tener la autoridad para expulsar la oscuridad de un lugar si aún se lleva oscuridad en el interior. Instruyó que el padre y la madre, como pilares y sacerdotes de esa iglesia doméstica, debían ser los primeros, debían hacer un profundo y riguroso examen de conciencia, arrodillarse ante un sacerdote y confesar todo pecado grave, sin excusas ni omisiones, restaurando el estado de gracia santificante en sus almas. Luego, debían traer a sus hijos, mayores de edad, para que hicieran lo mismo. El objetivo era claro: antes de purificar el hogar, era necesario purificar los templos del Espíritu Santo que moraba en él. Este primer paso es lo que cambia toda la dinámica de la batalla. Una familia donde todos sus miembros están en estado de gracia deja de ser un grupo de individuos vulnerables y se convierte en una pequeña falange sagrada, unida bajo el mando de Cristo. El enemigo pierde su principal punto de apoyo, su derecho legal a estar allí, que le otorgaba un pecado grave e inconfesado. Al reconciliarse con Dios, la familia, como cuerpo, recupera su autoridad espiritual para, en el nombre de Jesús, comenzar a ordenar que todo mal abandone su territorio. Con sus almas purificadas y restauradas a la gracia, el Padre Pío encomendó a la familia la segunda y crucial tarea, el segundo paso del ritual. Ahora que los habitantes de la casa estaban listos para la batalla, era hora de purificar el campo de batalla en el hogar. Este paso es la bendición y purificación del hogar con los sacramentales de la Iglesia, especialmente el agua bendita
y la sal bendita. El santo explicó que estos no son amuletos de la suerte ni objetos de superstición. Son canales de gracia y extensiones de la bendición de Dios, santificados por la oración oficial de la Iglesia. El agua bendita, enseñó, nos recuerda nuestro bautismo, el día en que renunciamos a Satanás y fuimos sellados a Cristo. Por lo tanto, su uso con fe tiene el poder de ahuyentar al enemigo, que no soporta que le recuerden su derrota en nuestras almas. En la rica tradición bíblica y eclesiástica, la sal bendita, usao, exorcizado, es un símbolo de pureza, incorruptibilidad y sabiduría. Se utiliza para preservar un lugar de la corrupción espiritual y la infestación demoníaca. Las instrucciones del Padre Pío a esa familia fueron eminentemente prácticas. Encargó al padre, como cabeza y sacerdote de esa iglesia doméstica, que dirigiera el acto. Con la familia reunida, debía recitar una breve oración de autoridad en el nombre de Jesús, ordenando a todo espíritu ajeno a Cristo que abandonara la propiedad. Luego, recorriendo las habitaciones, la familia debía rociar agua bendita, especialmente en los rincones, los alféizares de las ventanas y los umbrales, mientras rezaban una oración de protección, como la de San Miguel Arcángel, o simplemente ejaculatorias como «Sangre de Cristo, protégenos». También se recomendaba colocar unos granos de sal bendita en las 4 esquinas de cada habitación para sellar esta purificación y crear una barrera de fe. Tras purificar el alma en la confesión y purificar el ambiente con sacramentales, el Padre Pío enseñó a la familia el tercer y último paso del ritual, el acto que sella la protección y transforma definitivamente el hogar. Pues, explicó, no basta con desterrar la oscuridad de un hogar, es necesario invitar, aclamar y entronizar la luz, para que no haya más espacio vacío por el que pueda regresar el mal. Este paso es la consagración del hogar a los sagrados corazones de Jesús y de María. El santo sabía que un corazón y un hogar vacíos son una invitación al desorden. Por lo tanto, instruyó a la familia para que realizara un acto solemne, un verdadero rito familiar. Debían adquirir 2 hermosas imágenes, una del Sagrado Corazón de Jesús y la otra del Inmaculado Corazón de María, y prepararlas para colocarlas en el lugar más venerado de la casa, generalmente en la sala principal, donde se reúne la familia. Explicó que entronizar no es lo mismo que colgar un cuadro, es un acto de coronación, es declarar ante el cielo, la tierra y el infierno, quiénes son el rey y la reina de ese hogar. La instrucción era que la familia, en un día determinado, se reuniera en oración ante las imágenes. El padre, como sacerdote del hogar, debía dirigir y leer en voz alta una oración formal de consagración, confiando el hogar, las finanzas, la salud, el trabajo, el matrimonio y los hijos, todo bajo el dominio real de Cristo y la protección maternal de María. Este acto de consagración inscribe el nombre de su familia en los corazones de Jesús y María. Las imágenes dejan de ser objetos para convertirse en centinelas del cielo, focos de gracia y recordatorios constantes para todo el mundo espiritual a quien pertenecen esa familia y ese territorio. ¿Recuerdan a aquella familia desesperada que al comienzo de nuestro viaje buscó la ayuda del Padre Pío en San Giovanni Rotondo? Su historia se ha convertido en la nuestra hoy. Nosotros, como ellos, comprendemos la sagrada dignidad de nuestro hogar como iglesia doméstica y por qué es tan blanco del enemigo. Y, lo más importante, hemos recibido el mismo manual de acción que el Padre Pío les confió en un ritual de 3 pasos para la victoria: la purificación del alma, mediante la confesión, la limpieza del entorno físico, mediante los sacramentales, y la coronación del hogar, mediante la consagración a los sagrados corazones de Jesús y María. Este ritual, sin embargo, no es una fórmula mágica, es un poderoso acto de fe. Es su decisión, como líder espiritual de su iglesia doméstica, ponerse de pie y decir a Dios: ángeles, hombres y demonios, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. La verdadera armadura de su hogar no reside solo en estos actos, sino en la vida de oración y gracia que los sigue. El objetivo no es solo tener un hogar libre del mal, sino un hogar lleno de Dios.
un pequeño remanso de paz en la tierra, desde donde la luz, la paz y el amor de Cristo puedan irradiar a un mundo tan desesperadamente necesitado. Y ahora, los dejo con esta misión. ¿Cuál de estos 3 pasos del ritual del Padre Pío te sientes más impulsado a implementar en tu hogar para restaurar o fortalecer la paz? Empieza hoy, actúa con fe. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu hogar. Que el Sagrado Corazón de Jesús sea tu Rey. Que el Inmaculado Corazón de María sea tu Reina. Y que San Padre Pío, poderoso guardián de los hogares, interceda siempre por tu querida familia. Paz y luz.